Sexología. Doctor Carlos Sotopaiva. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo te va, Juan Alberto? Buenos días. Buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, el sábado pasado quedamos que íbamos a seguir con un tema que tiene varios subtemas, ¿no? Que son los mitos en el sexo. Y la semana pasada usted hablaba de lo que era el coito, si había que tener, si era en una relación sexual el coito imprescindible. Arrancábamos por ahí, para continuar con lo de la semana pasada. Sí, estábamos haciendo con esto de que ha subtitulado al programa Fuera de Control con este subtítulo de retro. Estamos en el retro 4 ya, sí. Aparentemente. Estamos revisando temas que hemos hablado en muchísimas oportunidades. Doctor, que de alguna forma... sí. Permítame un segundito. Sí. Tenemos oyentes calificados. Acá mandó un saludo Cristian Balchi y bueno, como siempre, Hugo Ramos, que es ya un oyente fiel del programa. Así que, y siempre los saludos son para usted, no para mí. Así que bueno. Bueno, agradezco infinitamente a los queridos amigos que no solamente nos escuchan, sino nos brindan su afecto también. Bueno, yo en el programa, como vos decís anterior, habíamos tratado de dilucidar algunas creencias y que por eso se transforman en un boca a boca que termina siendo como una verdad de perogrullo sobre ciertas actitudes que hacen al relacionamiento en la intimidad. Y estos son mitos que quedan establecidos sobre comportamientos que hacen a cómo tiene que ser el varón para ser considerado un hombre y hacer gala de su virilidad, cómo tiene que comportarse una mujer. Y mucho más allá de todo esto, que serían los comportamientos individuales en la intimidad, está lo que hace a las características del vínculo, cómo el vínculo se desvirtúa o no, cómo es, digamos, políticamente correcto o socialmente apropiado para que sea considerado un vínculo. Y ni que hablar, a partir de allí, todas las prácticas que, ya sea desde el punto de vista individual, el hombre o la mujer, o desde el punto de vista relacional, cuando están juntos en la intimidad, hombre, mujer, o dos hombres o dos mujeres, pueden ser prácticas dignas o justamente apropiadas, entre comillas. Yo por eso intenté de alguna manera poner ya ese amplio panorama como para empezar a hablar de eso. Y creo que habíamos empezado, como vos dijiste, desvirtuando esta característica máxima que ha adquirido el coito en el relacionamiento sexual. ¿Por qué? Porque nadie, absolutamente nadie, puede quitarle la jerarquía que tiene en cuanto a lo que significa de unión fundamental y de trascendente, sobre todo si ciertas prácticas tienden a ser reproductivas. Pero que si no hay penetración, no hay relacionamiento sexual, es realmente una falacia. O sea, desde que uno ha estudiado ciertas costumbres, desde la antigüedad hasta ahora, a través de lo que es antropología sexual, ni que hablar, la sociología sexual también lo aborda, sabemos que hay infinitas formas de relacionarnos, no solamente de darnos placer y de sentirnos deseados, sino también de otorgar placer a otros, que a veces está dado por las circunstancias particulares del momento y a veces directamente por afinidades que se dan o sugerencias que surgen en el marco de una relación. Lo que pasa es que se ha desvirtuado tanto a través también del desconocimiento de determinadas prácticas que hoy en día, a pesar de ser habituales y comunes, todavía se sigue teniendo algún reparo. En este sentido vamos a volver a hablar, como lo hemos hecho tantas veces, de que la felatio, el acto de felación, que es el estímulo genital del miembro masculino por la boca de la mujer, o el cunilingus, que es el estímulo genital del clítoris o de la vulva femenina por
en la boca del varón, no son en absoluto prácticas que pueden ser dañinas o perjudiciales. En la medida en que haya un consenso para esto y que realmente sea gratificante o placentero, son no solamente practicadas desde la más remota antigüedad, sino que también forman parte de obras famosas del arte erótico, y ni que hablar de la confianza o de los distintos menúes para vincularse que tiene cada pareja y que lo encuentra en la medida en que va teniendo en ello placer, y ni que hablar confianza y satisfacciones de parte del otro. Entonces, esa es una parte. La otra parte es considerar que todos los orificios, y estoy hablando así, que todos los orificios pertenecientes al cuerpo humano son básicamente, digamos, para la excreción de sustancias. Y esto, bueno, viene también de antiguas creencias, porque por allí se excretan sustancias, ya sea la orina o la defecación, no puede allí alojarse nada que pueda significar algo placentero. Todas estas cosas, en la medida en que la higiene y los conocimientos vinculados a salubridad han progresado, se sabe que no es así. Un cuerpo higienizado recientemente, no te digo de que no puede ser portador de algún tipo de infecciones de transmisión sexual, para lo cual sí hay que tener la precaución básica, pero no llevemos la cosa al extremo de creer que directamente son insalubres porque por allí se excreta o la harina o por allí se hacen otro tipo de excreciones. Entonces, este tipo de cosas han formado parte de infinidad de conceptos que se han deformado en el tiempo y que directamente han conducido a la gente a privarse de momentos de, no solamente de conjunción, de unión profunda, sino también de momentos de placer. Y en estos momentos en donde la cuarentena y en donde las circunstancias que hacen al cuidado y a la distancia, observar, hacen de que a veces ni siquiera pueda ser tenido en cuenta los órganos genitales, sino directamente algún objeto, un juguete o algún elemento que pueda estar allí dando caricia o estímulo a los genitales, creo que esto hay que revisarlo profundamente sin perder de vista el hecho de la precaución que significa estar cuidándonos y a la vez cuidando a otros. Esto es uno de los aspectos que íbamos a tratar, pero podemos tratar mucho más, que tienen que ver con ciertas costumbres que vienen desde la antigüedad, que ya no tienen que ver específicamente con lo sexual, sino con costumbres que se han, digamos, mantenido en el tiempo y que a veces no se conoce ni siquiera su origen. Voy a ir a una elementalísima, que tienen que ver con rituales en el momento de la boda, por ejemplo. Sobre todo en nuestro país, y ni que hablar en países latinoamericanos. El uso del anillo. Hay gente que ni siquiera sabe por qué se usa el anillo de bodas. El uso de tirar arroz. Hay gente que ni siquiera sabe eso. A mí me gustaría ir poco a poco y desarrollando estas costumbres. Voy a empezar con la primera. Lo del anillo parece ser que es desde siempre un acto de sumisión. Estamos hablando de algo que de alguna manera nos hace revisar este concepto que a lo largo de los siglos ha tenido a la mujer siempre como alguien que estaba dependiendo del varón. Afortunadamente, el feminismo, que es reivindicativo de todas estas cosas, poco a poco ha ido solucionando eso y ha ido quitando esa especie de sumisión que a lo largo de los siglos ha tenido la mujer en relación a un mundo que parecía ser exclusivamente de hombres o de machos, entre comillas. Pero bueno, el anillo parecía ser esto. Tú me perteneces y esto es lo que te ata de alguna manera a mí. Y han sido de diversas maneras. Vos sabés que hoy en día se usan, de acuerdo a las posibilidades económicas, anillos de diamantes costosísimos y anillos de platino. Pero los anillos que se usaron en la antigüedad significaban básicamente que vos me perteneces. Una marca, era una marca. Sí,
así como se los acollaraba a los bueyes, ¿m?, para ser tirados por el carro, y así como a los esclavos se les ponía ese collar de hierro que también los anudaba para estar allí dependiendo de sus cadenas, bueno, el anillo era una forma. En la época medieval se usaba mucho el anillo, aunque parezca mentira, de madera. Las clases, digamos, pobres, las clases que no dependían de un alto nivel económico, usaban un anillo de madera. Los romanos usaban un anillo de hierro. ¿Y sabes por qué? Porque decían que el hierro tenía un gran poder en cuanto a la fortaleza y a la duración. Por supuesto que el anillo de oro siempre empezó a ya tener prevalencia, y hoy, como decía, también se usa el anillo de diamantes, y el anillo con escrituras, el anillo con garces de diversas formas. Pero bueno, de esta manera se ha llegado hasta la actualidad una costumbre que empezó ser un acto de sumisión. ¿Y por qué se usaba el anillo en el lado, digamos, izquierdo, y fundamentalmente en el dedo anular, que de allí viene su nombre, ¿no? Dedo anular, porque es del anillo. Porque se pensaba que por allí pasaba una vena o un nervio especial que era el que provocaba los sentimientos, que llegaba por allí al corazón, que se suponía, no como sabemos que es una bomba que envía sangre a todo el organismo, sino que se suponía el centro de los sentimientos, y que por esa vena que pasaba por ese dedo, allí llegaban los sentimientos. Por eso es que se colocaba el anillo allí. También hubo otras modalidades, que era colocarlo en forma momentánea en cada uno de los dedos para después quedar depositado allí en el cuarto. Pero en la medida en que se iba cambiando de dedo, se iba rezando diversas partes del Padre Nuestro. Estas eran modalidades en el uso del anillo, aunque sabemos también que en la Inglaterra isabelina el anillo de bodas no se usaba particularmente en el cuarto dedo, sino que se usaba en el pulgar, específicamente, cosa que si uno revisa la historiografía, en famosos cuadros de famosos pintores, se ve que el anillo de bodas está en el pulgar. Los anillos han estado siempre en casi todos los dedos de la mano, pero quería yo contar esta anécdota de que por qué el anillo fundamentalmente el anillo de bodas, y en nuestro país y en los países latinoamericanos se usa en el cuarto dedo, y desde dónde viene esa creencia de pensar que no solamente era un acto de sumisión, sino que de allí estaban los sentimientos directamente anudados a esa persona. De esta manera vamos a seguir revisando otras costumbres, que hay muchísimas. Bárbaro, doctor. Nos reencontramos el sábado que viene. Abrazo grande. Un abrazo grande para vos y toda la audiencia.